Las palabras del hombre matan. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre, de aquí, del corazón del hombre, salen los malos deseos, los malos pensamientos. El sacerdote debe de estar al pendiente de todo ministerio cuando éste esté trayendo alimento al pueblo. Dios prohíbe la ofensa en su casa. Dios prohíbe la ofensa. El sacerdote tiene que poner un alto inmediatamente. En el momento que el sacerdote se alía a la ofensa que esté trayendo el ministerio, que está adoctrinando el pueblo, en este momento el sacerdote ha sido conquistado por un espíritu. Este espíritu por el cual el sacerdote ha sido conquistado es el espíritu de Satanás. El sacerdote está llamado a cuidar, a alimentar al pueblo del Señor con la palabra del Señor, no con ofensas. El sacerdote está llamado a someterse a la palabra del Señor. Para el sacerdote poder trabajar en el espíritu como Dios le envía, este tiene que separarse del mundo. Sacerdote que practica las cosas del mundo, Dios lo saca de su casa y de su altar. Dios lo saca de su casa y de su altar. Humanamente el sacerdote sigue trabajando, pero espiritualmente Dios se va. Humanamente el sacerdote sigue trabajando cuando Dios lo desecha, pero espiritualmente Dios no está. Quien está es el enemigo de las almas. ¿Qué muestra que quien está cuando el sacerdote es desechado por Dios? ¿Qué muestra que quien está en el cuerpo de este sacerdote es Satanás? Es el comportamiento del sacerdote. La casa de Dios fue enviada a formar y a crear bajo un diseño que Dios le entrega a través de su palabra. En la casa de Dios no se pueden hacer prácticas humanas, porque la casa de Dios fue santificada y purificada por la palabra. Hay un orden por el cual el sacerdote tiene que ordenar la casa de Dios. En la casa de Dios no pueden haber objetos que le pertenezcan al mundo. Dios da el nombre de todo lo que va en su casa. En la casa de Dios no van objetos de los que ofrece el mundo. Otra de las maneras que se puede reconocer cuando Dios ha desechado un ministerio, cuando Dios no está. Esto es por las vestimentas que porta el sacerdote. Dios no tan solo envía a que el sacerdote mantenga su casa y su altar bajo el diseño que él le ha dado, sino que el sacerdote tiene que vestir como Dios le dice. El sacerdote no puede traer diseños en sus ropas. El sacerdote no puede cargar aretes, no puede cargar pulseras, no puede cargar maquillaje, no puede cargar adornos, no puede cargar pelucas. El sacerdote no puede cargar joyas, ropas caras. El sacerdote tiene una ordenanza que seguir. Cuando el sacerdote se presenta frente al pueblo de una manera distinta, diferente, a la manera que Dios le mostró que éste tenía que estar frente al pueblo, esto muestra que el sacerdote no está trabajando para Dios. Humanamente, el sacerdote sigue trabajando, pero espiritualmente Dios se va. La palabra del Señor nos dice que Satanás, siendo imitador de la obra del Señor, él sabe cómo
hacerle ver al sacerdote y al pueblo que no tiene conocimiento de Dios. Y al pueblo que no tiene conocimiento de Dios, que Dios se está moviendo en una casa y en un altar. Satanás sabe cómo hacerlo. Satanás habla lengua. Satanás pone a los ministerios a danzar. Satanás hace milagros, limitados, pero los hace. Ahora, ¿qué dice que no es Dios el que está haciendo los milagros? ¿Quién dice que no es Dios? ¿Quién dice o cómo nos podemos dar cuenta que no es Dios el que hace los milagros, el que está hablando lenguas a través del hombre, el que está hablando a través de la palabra que se está trayendo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que Dios no es el que está hablando en algún servicio? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que no es Dios el que está hablando lenguas a través del ministerio? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que no es Dios el que está orándole a algún ser humano, tal vez por la situación que el ser humano haya llevado? ¿Cómo sabemos que no es Dios el que está en este ministerio orando? Es porque ya Dios dio un orden. Ya Dios le dijo al sacerdote lo que tenía que hacer. Si el sacerdote no está trabajando como Dios le dice, Dios se va inmediatamente. Dios se va inmediatamente. El enemigo de las almas se disfraza de ángel de luz y de esta manera engaña al pueblo. De esta manera engaña al pueblo. Hay una regla que el sacerdote tiene que seguir cuando prepara el servicio a Dios. Hay una regla que el sacerdote tiene que seguir cuando éste prepara el servicio al Señor. Si el sacerdote no cumple con esta regla que Dios le da, que Dios le entrega, Dios se va porque está viendo desobediencia en el sacerdote. Dios se va porque está viendo desobediencia en el sacerdote. La desobediencia viene de Satanás. La desobediencia no viene de Dios. Sacerdote que desobedece al Señor, Dios se va de este ministerio. Dios se va de este ministerio. Dios nos dice que cualquier ofensa relacionada con el santuario, cualquier ofensa relacionada con el santuario, el sacerdote, los levitas y los parientes de este sacerdote son responsables. Es porque Dios le da la autoridad al sacerdote, a los levitas, a sus hijos. Dios le está dándole la autoridad de trabajar en su casa. Dios le da la autoridad. Ahora Dios nos muestra y Dios nos revela qué áreas o en qué áreas va a trabajar el sacerdote, qué áreas va a tocar, en qué áreas se va a mover. Y Dios nos muestra en qué áreas sus hijos, los levitas, van a trabajar. El sacerdote no envía a los levitas a hacer nada. Quien envía a los levitas a hacer es Dios. Lo voy a volver a repetir. El sacerdote no le da órdenes a los levitas de lo que tienen que hacer. La ordenanza está a través de la palabra. El sacerdote tiene que llenarse de la palabra del Señor, tiene que llenarse de la instrucción que Dios le da para el levita. Y de esta manera Dios le entrega a través del sacerdote a los levitas lo que estos tienen que hacer. El sacerdote no puede
ni enviar a los levitas a hacer nada, y mucho menos ponerlos a hacer nada que Dios no haya dicho que estos pueden hacer. El sacerdote no puede enviar al levita a hacer nada fuera de la obra del Señor. Fuera de la obra del Señor. Dios mismo es quien envía. Él da la autoridad. Dios da la autoridad. Dios da el permiso en el momento que el levita tiene que hacer alguna asignación. El levita está asignado para esa casa y ese altar donde Dios lo estableció, donde Dios lo puso. En el momento que éste quiere moverse, tiene que consultar con el Señor. Y Dios es el que le va a dar el sí. El sacerdote no puede enviar al levita y mucho menos ponerlo a hacer nada en la casa de Dios que a este se le haya prohibido hacer en la casa de Dios. Tú y tus hijos, tú y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Aquí podemos ver cómo Dios comienza a separar a los parientes del sacerdote de la responsabilidad que le dio en el verso 1. Dios le entregó una responsabilidad en el verso 1 al sacerdote. Dios le dice que Él le da la responsabilidad a él, a sus parientes y a la tribu de Leví. Dios le da la responsabilidad, Dios le da la tarea que estos tienen que hacer en su casa y en su altar y les hace responsables. ¿Cuál es esta tarea? Estos tienen que estar al pendiente de toda ofensa que se realice en el altar del Señor, en el santuario. Esta es la tarea que Dios le está dando a los parientes del sacerdote, a los hijos, los cuales son los levitas, y al sacerdote. Vemos cómo Dios separa las tareas. Podemos ver cómo Dios separa las tareas. Más adelante, Dios nos dice, pero solo tú y tus hijos serán responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Ahora Dios le está diciéndole al sacerdote que él y sus hijos son los únicos responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Los parientes del sacerdote son responsables de cualquier ofensa relacionada en el santuario. De cualquier ofensa. Podemos ver cómo Dios separa las tareas en su casa y en su altar. Otra ofensa para el santuario de Dios. Los jóvenes, los niños, no pueden subir al altar del Señor sin autorización.